Hablemos ahora de un mundo utópico. Pensemos que podemos tener una computadora con infinita memoria. Está diseñada de tal manera, no sé, si quieren métanle magia para explicarlo, pero de que cada vez que se necesite más RAM va a aparecer maravillosamente por ahí. Y nunca tendrá tope. Del mismo modo, el procesador también es infinito. Se le puede ir añadiendo capacidad y potencia conforme sea necesario sin ningún tipo de límite. Entonces, ustedes tienen todo el poder. En este escenario, es importante preguntarse, ¿la eficiencia importaría? Veamos algo similar. Usualmente una persona gana un sueldo. Y este sueldo es una cantidad finita. Bueno, las personas, sobre todo los adultos, tienen ciertas responsabilidades. Hablamos de un caso común, hay que pagar la casa, hay que pagar recibos, hay que pagar colegiaturas de los niños, hay que comprar comida, hay que comprar o pagar medios de transporte, entre otros. Ahora bien, es importante saber utilizar el dinero de la manera más óptima posible para poder salir con todo lo necesario. Ahora, si como con la computadora, el ejemplo anterior, una persona tuviera acceso a una cantidad ilimitada de dinero, una vez más, ¿la eficiencia en la utilización de ese dinero importaría? Posiblemente no. Pero como no vivimos en esos mundos ideales, entonces la eficiencia en la utilización de lo que tenemos es sumamente importante. Y por lo tanto, siempre hay que estar atento a saber cómo hacer las cosas de la manera más eficiente posible. Por lo que, a lo largo de la historia de la humanidad, las cosas que sabemos hacer, las cosas que se fueron aprendiendo, cada vez ha buscado hacerlo de la mejor manera posible. La eficiencia de las cosas que la humanidad hace ha ido aumentando considerablemente. Pensemos en un ejemplo básico, el teléfono. Originalmente el teléfono era casi que dos vasos con una pita que los conectara. Luego, vámonos un poco más adelante, ahí por los 80s, tenemos estos telefonitos con estas rueditas que puede que algunos de ustedes jamás hayan visto. Era un poco tedioso utilizarlos porque habría que estar girando esa rueda por cada número, pero funcionaban. Luego en los 90s ya fueron agarrando otros diseños en los que era un poco más fácil, ya que se usaban botones, pero la parte del aparato donde se escucha y la parte donde uno aprieta botones seguían conectadas a través de un cable. Además de que todo el teléfono estaba conectado a la fuente de energía eléctrica. Poco a poco fue avanzando, luego el cable que conecta las dos piezas del teléfono ya no estaba. Se empezaba a explorar el aspecto del inalámbrico. Y así un poco más adelante llegamos a los primeros teléfonos celulares. Teléfonos completamente inalámbricos. Ahora el asunto ya no era tanto de la conexión y los botones, sino portabilidad. Porque ya ahora que tenemos algo que se puede andar por todas partes, lo mejor sería andar algo que sea fácil de andar por todas partes. Por eso es que al inicio eran muy grandes y empezaron a empequeñecer. Hasta el momento que llegaron a ser muy pequeños. Pero entonces la historia se va por otro lado. Los dispositivos, los microcontroladores de estos teléfonos empezaron a hacerse bastante poderosos. Y entonces empezaron a surgir preguntas como, hey, estamos desperdiciando la capacidad de este circuito haciendo que sea solamente un teléfono. ¿Por qué no le empezamos a meter más cosas? Algo de eso ya se había visto, por ejemplo, pequeñas aplicaciones de calendarios, de guardar contactos, algunos navegadores, pero nada muy sofisticado. Entonces se tuvo que sacrificar tamaño porque los teléfonos regresaron a ser un poco más grandes, pero expandiendo su pantalla y metiéndose en el mundo de lo táctil. ¿Para qué? Para que el teléfono sea todo menos, bueno, sigue siendo un teléfono, pero ahora es lo menos importante. Ahora es casi todo lo demás y además un teléfono. Y esto también fue evolucionando hasta llegar a los teléfonos inteligentes, los smartphones que ustedes tienen hoy en día. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que teníamos una funcionalidad, un invento, un descubrimiento del ser humano que era necesario hacer más eficiente. Y se empezó a trabajar en ello y cada vez fue más eficiente y más eficiente y más eficiente.
en lo que hacía hasta llegar, digamos, a lo óptimo, al mejor teléfono posible. Y después que fuera solo teléfono ya se quedó corto, entonces empezó a expandirse a que fueran varias cosas a la vez. Y ya después eran todas en paralelo, ver cómo se van haciendo lo más eficientes posibles. Y es por eso que seguimos viendo nuevos modelos de estos dispositivos. Entonces la eficiencia es importante para aprovechar lo que tenemos y también lo que vamos descubriendo. Y a todo este proceso evolutivo usualmente se le resume con una sola palabra: tecnología. Por eso se le suele llamar la evolución tecnológica. Pero vamos aterrizando un poco más. Regresemos al problema computacional que hemos planteado de ejemplo, el problema de ordenamiento, el sorting problem. Asumamos un momento, porque sabemos que no es cierto, pero asumamos un momento que solo hay una posible solución, una sola manera de ordenar datos. Y pensemos, las primeras computadoras como la ENIAC, que ocupaba un cuarto entero, les pedías ordenar 3 números y posiblemente se tardaba 5 días. Exagero un poco, pero no demasiado. Luego en los 90s había computadoras más pequeñas, mucho más pequeñas, ya no eran un cuarto entero. Y posiblemente los procesos de ordenamiento habían bajado de varios días, primero bajaron a varias horas, luego bajaron posiblemente a 30 minutos. Y conforme fueron pasando los años, las computadoras se fueron siendo más eficientes, más poderosas. Y esos mismos procesos de ordenamiento cada vez fueron tardándose menos. Posiblemente pasaron de ser media hora a ser 10 minutos, a ser 5 minutos, a ser 1 minuto, hasta lo que tenemos hoy en día en la que ya andamos en el reino de los milisegundos. Fracciones de segundo en los que son capaces de ordenar grandes cantidades de datos. Entonces, si nos enfocamos en la computadora, pues también ahí tenemos una tecnología y una evolución tecnológica. Ahora bien, la moraleja de toda esta historia es que no solo lo tangible es tecnología, porque pensemos en el concepto más general que ya les planteé. Todo aspecto que el ser humano aprende o descubre se necesita hacer de manera más eficiente. Y no todo lo que el ser humano aprende o descubre son aspectos tangibles. Muchos de estos son simplemente ideas. Muchos de estos son simplemente algoritmos. Y los algoritmos también han evolucionado bastante. Los primeros algoritmos que se descubrieron o que se crearon para ordenar datos, comparados a los más recientes, pues son menos eficientes. También ha habido una evolución tecnológica. Pero para que eso quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo, una pequeña historia. Vamos a decir que tenemos 2 empresas, la empresa 1 y la empresa 2. La empresa 1 quiere resolver un problema computacional a través de un algoritmo que vamos a mantener nombre genérico, se va a llamar el algoritmo 1. La empresa 2 quiere resolver el mismo problema computacional, pero va a utilizar otro algoritmo. Va a utilizar un algoritmo que se llama algoritmo 2. La eficiencia del algoritmo 1 es C1 por n cuadrado. La eficiencia del algoritmo 2 es C2 por n por el logaritmo base 2 de n. Pausemos un momento porque aquí hay cosas raras. Primero, ¿qué son estas fórmulas? ¿Son la eficiencia de los algoritmos? Bueno, esto es lo que vamos a ir aprendiendo despacio poco a poco. Así que ahorita digamos que no se preocupen mucho con cómo se come, de dónde salió, para dónde va. Simplemente ahorita acéptenme que la medición de la eficiencia de ambos algoritmos es esa. C1 y C2 son constantes. El 1 y el 2 es para dejar bien claro que no son la misma constante. La n es un dato muy importante porque tiene relación con la entrada del problema computacional. Recuerden que ya hemos hablado que un problema computacional se describe como el proceso seguir a partir de una entrada para obtener una salida. Toda entrada se le puede definir un tamaño. El tamaño de la entrada, cómo se calcula, depende mucho del tipo de entrada y del tipo de problema computacional. Acá no es necesario entrar en detalle de qué tipo, de qué categoría es la entrada, como para saber cómo se calcula esa n. Lo que es importante saber es que n es el tamaño, un número que resume las propiedades de la entrada. Y siempre entra en juego como variable
en las mediciones de eficiencia. Estas mediciones de eficiencia se pueden entender también como la cantidad de trabajo a realizar por cada algoritmo. El algoritmo 1 va a ser una cantidad de trabajo equivalente a C1 n cuadrado. El algoritmo 2 va a ser una cantidad de trabajo C2 en el logaritmo base 2 de n. Vamos a crear un escenario donde la empresa 1 tiene muchísimo más dinero que la empresa 2 y por lo tanto tiene mucha más ventaja competitiva en muchos escenarios. Vamos a decir, por lo tanto, que cada empresa tiene una computadora, la empresa 1 una computadora A y la empresa 2 una computadora B. Pero como la empresa 1 es mucho más poderosa, podemos decir que la computadora A es muchísimo más potente que la computadora B. En cuanto a qué significa potencia, vamos a simplificarlo en simplemente cuántas instrucciones son capaces de ejecutar por segundo. Vamos a decir que la computadora A es capaz de ejecutar 10 billones de instrucciones por segundo, que es lo mismo que decir 10 a la 10 instrucciones por segundo. La empresa 2 pues no tiene tanto dinero, así que la computadora B no es tan potente, pero tampoco es una computadora de los 80. Es capaz de resolver 10 millones de instrucciones por segundo. Pero eso es muchísimo, muchísimo menos que 10 billones. En números es 10 a la 7 instrucciones por segundo. Vamos a fijar un tamaño para la n, vamos a decir que la n es 10 millones, o sea, 10 a la 7. De nuevo, no importa mucho ahorita el detalle de exactamente qué es la entrada y cuáles son sus características. Lo único que nos interesa es que es representada por una n igual a este dato. Ahora hablemos de las constantes. Las constantes son datos que salen de una gran serie de variables adicionales, tanto informáticas como no informáticas. Para no complicarnos, vamos a delimitar la definición de las constantes en base exclusivamente a la habilidad del programador que va a trabajar. Como la empresa 1 tiene muchísimo dinero, fue capaz de pagar al mejor programador, al más cotizado de toda la nación. Un programador muy eficiente. Tan eficiente que la constante 1 es un número bajo. Y por lo tanto vamos a decir que es un 2. La empresa 2 pues no tiene tanto dinero. Y se contrató casi que el primer programador que se encontró que podía pagar. Y es alguien que no es tan bueno, o por lo menos no tiene tanta experiencia. Y por lo mismo provoca que la C2 sea un poco alta. Por eso va a quedar que C2 es 50. Bueno, estos son los escenarios. La empresa 1 tiene todo a su favor. La empresa 2 pues más modesta, pero tiene lo que tiene. Y ambas empresas han escogido un algoritmo diferente. Veamos qué ocurre. Lo que queremos saber es cuánto se va a tardar cada empresa en procesar esa entrada. Básicamente lo que queremos es un total de tiempo de procesamiento. Sabemos la cantidad de trabajo a realizar, que es la magnitud de trabajo de cada algoritmo. Y sabemos el valor de n, que es 10 a la 7. Y para cada empresa sabemos la capacidad de su computadora. Por lo que la forma de utilizar es esta de acá. Tiempo total de trabajo es igual a la capacidad del algoritmo entre la capacidad de la computadora. Este resultado quedará en segundos, unidad de tiempo. Para la empresa 1, la magnitud del algoritmo es C1 n cuadrado, lo cual es 2 por el cuadrado de 10 a la 7. Abajo, la capacidad de su computadora, la computadora A, es 10 a la 10. Quedándonos esta fracción, donde simplificamos un poco los exponentes y nos queda 2 por 10 a la cuarta, lo cual es 20.000 segundos. Eso es aproximadamente 5 horas y media. Ahora, instintivamente uno podría decir que la empresa 2, como tiene todas las de perder, porque tiene una computadora mucho más sencilla, tiene un programador no tan habilidoso, su resultado será mucho más triste. Pero veamos. El tiempo de procesamiento para la empresa 2 será la magnitud del trabajo a realizar, que en este caso viene dado por C2 en el logaritmo base 2 de n. C2 sabemos que es 50.
N sabemos que es 10 a la 7. Y la capacidad de la computadora B, que es 10 a la 7. Si efectúan este cálculo, les va a dar aproximadamente 1150 segundos. Oh, wow. Lo cual a su vez es aproximadamente 20 minutos. ¿Qué pasó aquí? 20 minutos es mucho menos que 5 horas y media. O sea que a pesar que la empresa 1 tenía todo el dinero del mundo y contrató al mejor programador del mundo y contrató a la mejor computadora del mundo, la empresa 2 le lleva una ventaja incomparable. ¿Por qué? Pues no puede ser el programador porque era mucho menos habilidoso, no puede ser la computadora porque es mucho menos potente. ¿Dónde está la gran diferencia? El algoritmo. El algoritmo que la empresa 2 utilizó es mucho más eficiente que el que la empresa 1 utilizó. Entonces, no basta con el personal, no basta con el equipo. Cuando se trata de administración de recursos y cuando se trata de inversión en dichos recursos, que es lo mismo que decir el poder manipular la tecnología, los algoritmos son pieza clave de la planeación. Y por lo que les decía antes, que también los algoritmos entran en aspectos que el ser humano ha creado o ha descubierto y que han ido mejorando en eficiencia con el tiempo. La moraleja de toda esta historia es que los algoritmos son también tecnología. Y por lo tanto, al igual que con cualquier otra tecnología, es más recomendable tener la versión más eficiente. Cuando se trata de computadoras, buscas la mejor. Cuando se trata de personal, tratas de buscar al mejor. Y lo que esta materia quiere procurar es que cuando se trata de algoritmos, utilices el mejor.